Muy buenos días, el tema de hoy es un mismo sentir. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra de Dios nos lleva a un mismo sentir. Mire que el apóstol Pablo nos da este ejemplo, un mismo sentir, que aún el Señor Jesús se despojó de su majestuosidad. Vino a habitar en un cuerpo humano. Como él mismo lo relata en uno de los salmos, dice que Dios le hizo un vestido para vivir, un cuerpo, en la tierra. Pero dice que se despojó de toda su magnificencia para habitar en un cuerpo humano, pero para mostrarnos su humildad, su mansedumbre, su paz y su amor, para que usted y yo podamos vivir en un mismo sentir. Por eso, siempre que yo leo las Escrituras, veo que debemos ser la imagen y semejanza de Jesús. Debemos mirarnos y reflejarnos a la luz de la palabra en Cristo Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿A qué vino en la tierra? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios mandó a su único Hijo a la tierra y a morir por usted y por mí? Él es el mejor ejemplo que tenemos para poder encontrar la identidad de Dios a través de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, ya que en la humildad encontramos ese mismo sentir. Porque ahí debemos imitar a Cristo cabalmente, ya que su sacrificio y como Él dejó este mundo para llegarse a nosotros en humildad. Es un ejemplo obligado de imitar en usted y en mí, ya que Él prefirió no venir con la grandeza de Dios, sino que dejó todo aquello y prefirió demostrar que era su palabra lo que tenía poder. Por ello nos dice el apóstol Pablo: haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando todos somos humildes, reconocemos la necesidad de tener al Salvador en nuestras vidas, de poderlo seguir e imitar en cada acción, cada decisión, cada palabra, cada determinación, que sea guiado por el Espíritu Santo conforme a lo que el Señor nos dejó en las Escrituras, y comprender su palabra y seguirle a Él. No se nos hace difícil, por lo tanto debemos tener un mismo sentir en la humildad. Un mismo sentir en el camino. ¿Cuál es el camino? Porque de eso el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y es ese camino que usted y yo debemos seguir para llegar al Padre. Porque solo hay un camino, Jesucristo. Y ese camino nos lleva al Padre, a la eternidad con Cristo Jesús. Por eso ese camino debemos seguirlo acorde a lo que el Señor nos enseñó en las Escrituras, ya que si no sintiéramos toda la necesidad de seguir el camino de Jesús, ser cristianos no tendría sentido en ningún aspecto, ya que es tan fundamental este sentir que el no tenerlo lleva a la iglesia de Dios a la destrucción y al oprobio y a la inseguridad y al temor. Por eso es tan importante que usted y yo entremos en ese mismo sentir como lo dejó nuestro Señor Jesucristo, así como lo dice el apóstol Pablo en el mismo Filipenses capítulo 3, 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa en Cristo Jesús. Es seguir esa misma regla, esas mismas normas que Él nos dejó a través de la palabra de Dios. Cuán importante es que usted y yo meditemos y estudiemos en la palabra, qué es lo que el Señor nos lleva a usted y a vivir en un mismo sentir.
Porque a veces creemos que un mismo sentir es lo que siente el hermano, lo que siente el amigo, lo que siente el vecino, como que estamos en el mismo sentir. A veces no estamos en el mismo sentir. A veces la otra persona no tiene el mismo sentir porque pronto la otra persona hay egoísmo, hay avaricia, engaño, hay mentira o hay manipulación. Pero cuando usted y yo entramos en el mismo sentir, es acorde a lo que nos dice el Señor a través de la palabra en las Escrituras, así como nos lo habla aquí el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que no debemos pretender haberlo alcanzado todo, sino que debemos seguir hacia adelante, teniendo todos ese mismo sentir. Ese sentir que tenía Pablo, ¿cuál era? Proseguir a la meta. ¿Cuál es la meta? Al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamamiento por el cual el Señor lo ha escogido a usted y a mí? Usted sí sabe que cuando usted y yo somos escogidos, somos privilegiados en Dios, porque hay muchos en el mundo que quieren ser escogidos por Dios, pero no todos son escogidos. La misma palabra de Dios lo dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Cuando usted y yo somos escogidos, debemos prevalecer el ser escogidos, porque es una gracia, es algo que el Señor vio en usted y en mí. Debemos valorarlo delante del Señor. Es ese mismo sentirlo como lo vivió nuestro Señor Jesucristo, lo que Él padeció a través de la cruz del Calvario para redimirnos a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Que a través de esa sangre, usted y yo hemos sido lavados, purificados, santificados, para que Él nos vea limpios, puros y sin mancha a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que el Señor quiere que usted y yo entremos al reino de los cielos basados en lo que Él mismo nos lleva a hacer. El conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios en cada situación y en cada obra que Él mismo obra en usted y en mí. Como lo dice en Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Esa misma solicitud debe estar en usted y en mí. La transparencia, la sujeción, la obediencia, la diligencia, la excelencia en Cristo Jesús. Usted y yo debemos reflejarnos a la luz de la palabra y debemos vernos a la luz de la palabra en Cristo Jesús, ya que esto mismo nos lo dice el mismo apóstol Pablo en este versículo. En otras palabras, deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, de esa esperanza en la cual el Señor nos ha llamado a usted y a mí, para que entremos en convicción, en cambio, en transformación. Quiero hacer una pregunta. ¿Será que usted y yo estamos en el mismo sentir? Pero es ese sentir acorde a la palabra. No es ese sentir acorde a lo que usted ve en los predicadores, en la iglesia, en los discípulos, en los líderes. No, es lo que usted ve, se ve reflejado a la luz de la palabra. Porque aún el mismo apóstol Pablo lo dice, que mirando a cara descubierta como en un espejo. Y es mirándonos a la cara descubierta en la palabra, que la palabra de Dios a usted y a mí nos confronte. Y nos podamos llevar el Espíritu de Dios a un mismo sentir en el Espíritu de Dios. Ya que el Señor quiere que usted y yo entremos a comprender y a entender que podemos entrar en un mismo sentir en el Espíritu de Dios acorde a la palabra. Si hay algo que está fuera de orden en cada uno de nosotros, debemos llevarlo a la oración. Pedirle al Señor, no siento, Señor, que yo esté conforme a tu palabra, conforme a lo que tú me pides, conforme a lo que tú me estás llamando a hacer. Hay algo en mí que de pronto no te agrada, que no está acorde con lo que tú me estás pidiendo, con lo que yo estoy haciendo. De pronto estoy haciendo cosas incorrectas, palabras indebidas, gestos o actitudes o mis acciones no reflejan realmente ese mismo sentir en Cristo Jesús. Debemos entrar en este tiempo de intimidad con el Espíritu de Dios, pero también entrar en esos tiempos de cambio y transformación. Poder entrar con transparencia, honestidad, sujeción, obediencia delante del Señor en la presencia de Él. Poder humillarnos delante de Él en la cruz del Calvario y rendir nuestra humanidad, rendir nuestras luchas, rendir nuestras debilidades, rendir nuestras fortalezas, rendir nuestros pensamientos, rendir nuestro carácter, rendir nuestras palabras, rendir nuestra voluntad delante del Señor. Y pedirle al Señor que sea la sangre del Cordero de Dios redimiendo cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón, pero que el Espíritu de Dios entre, transforme, cambie, nos libere, nos restaure, nos sane, nos santifique y nos llene de su mismo sentir en el poder del Espíritu de Dios con seguridad, confianza y determinación en lo que el Señor ha venido trabajando en usted y en mí. Hoy oro y le pido al Señor que usted y yo vivamos, caminemos, andemos y hablemos en un mismo sentir, pero acorde a la palabra, acorde a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, acorde a lo que el Señor nos dejó en las Escrituras, en la palabra, ese mismo ejemplo que nos dejó, porque Él se despojó de toda su humanidad. Lo que el Señor nos lleva es que usted y yo debemos despojarnos de toda nuestra humanidad, de todo peso,
que nos asedia el enemigo y poder entrar en esos cambios de transformación y de humildad delante del Señor para la gloria y honra del Padre en Cristo Jesús. Amén y amén.